espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es el doctor Quiroz y de la Píldora Médica es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bueno, la charla que vamos a comentar el día de hoy es sobre la enfermedad venosa crónica, o más comúnmente llamado como varices. Entonces vamos a ver principalmente cuál es la definición o cómo podemos definir qué es una variz o cómo es que es la enfermedad venosa, cuáles síntomas podrían producirnos esta enfermedad, cómo podemos prevenir si tenemos algunos factores de riesgo, cómo podemos prevenir que se generen las varices, si tenemos ya enfermedad venosa o si tenemos varices o problemas de la circulación, cómo podemos evitar que progresen. Un punto importante es cuándo debemos consultar al médico y otro es cuáles son las posibles complicaciones de la enfermedad venosa crónica o de las varices a largo plazo, sin un adecuado control o un adecuado tratamiento. En esta imagen es importante destacar que aquí, como podemos ver en rojo que el sistema circulatorio se divide, por así decirlo, en un corazón, que es la bomba que bombea sangre al cuerpo, que está en rojo. Entonces la función, esto le llamamos arterias y el azul se representan en venas. Las arterias, a grandes rasgos, la función es llevar sangre con oxígeno y nutrientes a los tejidos, como aquí podemos ver un ejemplo, el estómago, el hígado, los riñones, las extremidades, las piernas, sangre con oxígeno, y las venas es retornar esa sangre con poco oxígeno y con pocos nutrientes otra vez hacia el corazón y de ahí los pulmones para que se llene de oxígeno y de nutrientes y demás para otra vez en ese circuito. Entonces, principalmente las venas que vamos a hablar el día de hoy, la función es transportar de los tejidos hacia otra vez el corazón y los pulmones para volver a adquirir nutrientes. Entonces, ahora vamos a definir qué es la enfermedad venosa crónica o qué son las varices. Y como podemos ver en la imagen, lo definimos como una situación en que las venas de las piernas no funcionan adecuadamente o normalmente. Entonces en la imagen en A vemos cuál es la función normal de una vena. Vemos que tiene paredes muy delgadas y que la función más que todo es devolver la sangre, como vimos anteriormente, pero tiene una gran dificultad que lo tiene que hacer contra, como vemos la pierna es contra la fuerza de la gravedad. Y como vemos en esta imagen, las venas tienen las paredes muy delgadas, diferente a una arteria. Entonces esa pared tan delgada no tiene capa muscular importante para generar una fuerza, como una bomba para que la sangre se eleve. Entonces hay dos estructuras muy importantes para que la vena o una vena funcione bien. Una es en la imagen que podemos ver que es una válvula, que lo que genera es que la sangre fluya contra la gravedad y cuando se quiere devolver, se colapsan para que esa sangre no se devuelva. Entonces, esa válvula es importante para generar ese colapso y que la sangre no se devuelva. Y otro muy importante también es la bomba muscular. Eso quiere decir que la pierna, como podemos ver aquí, la pantorrilla, cuando uno camina, hace actividad física, corre, etcétera, genera una presión como una bomba que genera que la sangre fluya contra gravedad más fácilmente. Y las válvulas permiten que la sangre no se devuelva y no haya como estasis o estancamiento de la sangre. Entonces, como en la imagen de al lado podemos ver que ya una vena con una arquitectura o con una función inadecuada, como podemos definir una variz, con un mal funcionamiento. Eso quiere decir que podemos ver que hay una dilatación de la vena normalmente y que esas válvulas ya no colapsan adecuadamente, hay una insuficiencia en esa válvula. Entonces la sangre, digamos, sube y vuelve a, a la parte inferior o llega a estancarse. Ese estancamiento progresivo de ahí va generando cada vez más dilatación, que va a ser un círculo vicioso porque entre más dilatación va a haber más incompetencia en esas válvulas, no va a permitir que la sangre no funcione adecuadamente y generando ya lo más manifiesto como una variz que todos podemos ver, que ya hay una lesión en la piel como violácea, color morado y ahí se pueden palpar o tocar en la pierna como una variz tortuosa. Es importante saber que hay varios factores de riesgo importantes para presentar estas enfermedades. Uno muy importante es la genética. Si los dos padres de una persona tienen varices o enfermedad venosa, tienen aproximadamente un 90% de probabilidad de que las vayan a presentar. Si solo uno de los dos progenitores tiene enfermedad venosa o varices, en hombres hasta un 40%, 30% podrían presentar la enfermedad y en mujeres hasta un 60% pueden presentar varices si la madre o el padre tuvo. Otro factor importante es el sexo. El sexo femenino va a tener mayor riesgo de presentar enfermedad venosa, mayor riesgo de presentar varices que un hombre. Otro importante es la obesidad. Entre mayor
obesidad o entre mayor peso corporal, va a haber mayor riesgo de presentar esta enfermedad. También la inactividad física, pasar mucho tiempo sentado, pasar mucho tiempo de pie o estasis va a generar mayor riesgo de presentarlo. Y otro muy importante también es ya tener un antecedente de una enfermedad, más comúnmente llamada como una trombosis venosa profunda, que ya es una enfermedad de las venas, pero las venas profundas. Las varices que podemos ver aquí, las más comúnmente vistas, son el sistema, por así decirlo, más superficial, más externo de la pierna. Pero pueden haber enfermedades que afectan las venas internas profundas de la pierna, que generan repercusiones en las venas que podemos ver y generan varices. Entonces, principalmente, son los factores de riesgo más relacionados. Ahora, algo importante es definir cuáles son los síntomas o qué podía presentar yo si empiezo a sentir esta enfermedad. Entonces, lo más común a veces es la sensación de que las piernas pesan más a final de día, pesantez, picazón, dolor, más calor o aumento de la temperatura en una pierna. Entonces, son síntomas tanto de la enfermedad inicial, cuando apenas está comenzando, también como en la enfermedad ya más avanzada. En las enfermedades más avanzadas, ya cuando hay varices muy importantes, muy comúnmente es la picazón, que a veces da mucho prurito, muchas ganas de rascarse sobre una varice. Y siempre, siempre, nunca, siempre hay que tener mucho cuidado en eso. Nunca hay que rascarse una varice o una lesión de estas porque hay un riesgo importante de que llegue a ulcerarse o que llegue a sangrar de manera muy importante. Entonces, en la medida posible, nunca hay que rascársela y tener mucho cuidado cuando de algún golpe o algo. Pero si estos son los síntomas principales, puede ser más que todo que estos síntomas se den al final del día, cuando ya llegan de trabajar, pasar mucho tiempo de pie o pasar mucho tiempo sentados y sienten una sensación de que las piernas pesan más, de que la media queda más ajustada, de las piernas como recargadas, cansadas. Ahora, ¿cómo podemos prevenir esta enfermedad? ¿Cómo podemos prevenir que se nos desarrolle esta enfermedad? O si ya tenemos esta enfermedad, ¿cómo podemos prevenir? Si ya tenemos un ejemplo, que son las manifestaciones como telangiectasias o arañas vasculares, que son manifestaciones de la edad en estadios iniciales, ¿cómo podemos prevenir que avance hasta una varices ya manifiesta? Entonces, algo muy importante siempre es mantener un adecuado peso. Un adecuado peso corporal es fundamental para evitar el riesgo de presentar o eh, que se aumenten las lesiones de este tipo. Otro es pasar demasiado tiempo sentado o pasar demasiado tiempo de pie. Son factores de riesgo, hay que evitarlo en la medida de lo posible. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Realizando ejercicios, caminando en la medida posible. Si estamos mucho tiempo sentados, levantarnos, estirar las piernas, caminar unos metros, ya podemos volver a sentarnos. Normalmente cada hora, cada 40 minutos es bueno levantarse, activar un poco las piernas para evitar que esa sangre se empiece a estancar, por así decirlo, en las piernas, en el lecho, en las venas, en el lecho venoso, y aumentar el riesgo de que se presenten las varices. Otro importante es, en la medida de lo posible y cuando puedan, es elevar las piernas por lo menos unas 3 veces al día, por unos 10 a 15 minutos. Siempre tienen que elevarlos como en esta figura inferior, que es por arriba del nivel del tronco, para que sea más fácilmente que la sangre se devuelva o circule con mayor normalidad. Y realizar ejercicios diarios. En esta imagen podemos ver cuáles son los ejercicios algunos tipos de ejercicios que se recomiendan, como en el número uno es acostarse en el suelo o en la cama, con los brazos abiertos, el cuerpo relajado y siempre es contraer y estirar la pierna. Entonces es como hacer una extensión del pie para que la pantorrilla genere una contracción y aumente o genere esa bomba muscular importante que nos ayuda a que la sangre fluya normalmente. Por otro es igual mantener la extensión por un tiempo prolongado, por unos segundos, unos 10, 15 segundos, para evitar que ese músculo se active y nos ayude a que la sangre fluya con mayor normalidad. Igual, como vimos en la imagen 3, es mantener las piernas arriba, igual con la extensión del pie, para aumentar y para generar mayor fuerza en estos músculos para que la sangre fluya. De igual manera acá es más que todo movilizar siempre el pie para que los músculos se activen y para que la sangre fluya más normalmente. Entonces siempre se recomienda, también hay ejercicios que se pueden realizar, estando solo sentados si trabajas en una oficina, o ejercicios que se pueden realizar estando de pie, si trabajas un ejemplo como un oficial de seguridad, o algo así que vas a pasar mucho tiempo de pie, se pueden realizar. Igual, si tienen alguna duda o si quieren que les enviemos información o como unas imágenes de ejercicios que podrían realizar, podrían escribirnos, enviarnos un mensaje para compartir la información con todo gusto.
Otra recomendación importante es utilizar medidas de compresión. Hay una gran mayoría de las personas que piensan que las medidas de compresión solo se utilizan cuando ya hay enfermedad, cuando ya están las varices presentes, muy avanzadas y demás, pero esa idea es errónea. Hay también medidas que se llaman como medidas profilácticas, por así decirlo, que van a evitar que progresen o que se desarrollen las varices, principalmente en trabajos que tienen factores de riesgo importantes para realizarlos, como las personas que pasan mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado. Entonces, normalmente eso se consigue por un tipo de presión que va basado en milímetros de mercurio. Se recomienda aproximadamente una presión de 10 a 15 milímetros de mercurio para medidas de profilaxis, para utilizar si pasa mucho tiempo de pie o en mi trabajo que pasamos mucho tiempo de pie, caminando de un lado a otro, siempre se podrían utilizar para evitar la producción. Y algo muy importante también es utilizar las cremas o lubricantes para mantener esa piel bastante hidratada. También generar complicaciones como microfisuras en la piel o que generen mucho prurito o picazón y estarse rascando y podrían lesionar las piernas o lesionarse una variz si ya la persona la presenta. Entonces es importante siempre mantenerlo hidratado. Otro importante también es evitar en la medida posible el calor. Entre mayor calor hay mayor riesgo de presentar esta enfermedad, o si la persona tiene ya varices y va a un lugar más cálido, un ejemplo, una persona, un señor, una señora que ya presenta varices y va a la playa o a un lugar más cálido, va a presentar que esos síntomas empeoran, va a generar más dolor, se le hinchan a las piernas, más picazón, y es por el mismo calor que genera que hay una vasodilatación, que esa vena se dilate más y vaya a haber más estancamiento y más síntomas de la enfermedad. Otra recomendación muy importante es no usar fajas ni ropa muy ajustada, como en esta imagen que podemos ver, porque eso va a generar una presión que va a evitar que la sangre se devuelva o fluya normalmente contra gravedad de una manera más fácil y más homogénea. Entonces, en la medida posible, siempre hay que evitar utilizar ropa muy ajustada, tanto pantalones como ropa interior, para evitar que aumente mayor el riesgo de generar esta enfermedad. Ahora, tanto como si no hemos presentado la enfermedad y tenemos factores de riesgo, ya sabemos que tenemos que realizar, podemos usar medidas profilácticas de compresión, realizar actividad física, realizar los ejercicios específicos de las piernas para activar la bomba muscular y que la sangre fluya más fácilmente, evitar a veces lugares muy calientes o evitar usar ropa muy ajustada. Pero si una persona presenta varices, hay unas medidas igual que podemos utilizar para evitar la progresión. Como podemos ver en esta imagen, son estadios iniciales de la enfermedad, como telangiectasias o arañitas vasculares, más popularmente conocidos. Podrían avanzar como a este tipo ya de lesiones de varices tortuosas importantes y a una complicación muy importante que es la úlcera venosa. Siempre se evita llegar a este y a estos estadios en la medida de lo posible. Por eso es importante siempre consultar en los estadios iniciales, cuando ya es más fácil realizar tratamientos terapéuticos y demás para evitar la progresión. Entonces, siempre como pilar en el manejo de una persona que ya tiene varices y para evitar que progrese, se recomienda siempre, bueno, realizar la actividad física adecuada, realizar ejercicios para que aumenten, que hemos visto anteriormente. Algo muy importante es utilizar las medidas de compresión. Ya aquí la presión es distinta, ya no son presiones profilácticas de 15 a 20 milímetros de mercurio, sino a veces va de 30 a 40 milímetros de mercurio. Hay pacientes que no lo toleran, entonces normalmente a veces uno inicia con presiones, aunque sean de medias profilácticas de 15 a 20, mientras la persona se adapta a utilizarlas, se acostumbra a usarlas, podemos avanzar en meses a utilizar ya de las medidas de la presión adecuada de 30 a 20. También es importante saber que tienen como una vida útil, es como una cola que va perdiendo su elástico, esas medias. Entonces aproximadamente se recomienda que cada 6 meses se pueden cambiar las medias, porque ya si utilizas unas medias 2 años ya no van a tener la misma presión y la misma función, entonces siempre hay que cambiarlas. Y siempre lo importante es colocarse las medias de compresión en la pura mañana, apenas la persona se baña, se lubrica bien la piel, como vimos anteriormente, y se coloca las medias, para que así las piernas no estén como recargadas ya, porque después a lo largo del día va a ser más difícil ponérselas. Y lo importante es evitar que lleguen a hincharse la pierna. Entonces no tienen la misma eficacia que te levantes y te las pongas a las 2 de la tarde, ya después de haber trabajado toda la mañana, que ponértelas apenas te levantas, va a tener mayor beneficio.
como vimos anteriormente, aparte de las medias, también elevar la extremidad, por lo menos varias veces al día, llevemos por arriba del tronco. Y en algunas personas, en algunos pacientes, podría utilizarse algunos tratamientos farmacológicos, como en forma de pastillas. No es en todas las personas y siempre hay que valorarlo por privado. Es importante saber que hay personas que solo les gustaría tomar las pastillas, pero no quieren usar medias, no quieren realizar los ejercicios, no quieren bajar de peso. Entonces, por sí solo, utilizar ese tratamiento no tiene tanta evidencia ni tanto beneficio como es utilizar las medias. De hecho, si utilizas, si utilizas solo el fármaco y no haces todo lo demás, casi que no tienen ninguna ventaja. Pero si utilizas las medias, el ejercicio, el peso, no usar ropa ajustada y aparte se puede utilizar ese medicamento, tiene mucho beneficio. Entonces es importante saber que la pastilla no soluciona el problema y no utilizar no lo demás, sino que todo es un complemento y principalmente la utilización de las medias de ejercicio y un buen peso. ¿Cuándo podemos consultar al médico? Entonces siempre es importante, la recomendación más importante es consultar cuando ya presenta los síntomas de esa enfermedad que ya vimos anteriormente, como cansancio, dolor, pesantez, calor en la extremidad, principalmente al final del día, y también podemos ver estas lesiones características como arañas vasculares, varices. Lo importante siempre es que una persona consulte en estadios iniciales, cuando tienen estas enfermedades, que es más fácil el abordaje terapéutico que ya cuando presenta como en esta figura inferior, que ya son estadios casi que finales de la enfermedad, una complicación más importante como una úlcera venosa. También hay estos cambios en la coloración que normalmente se llaman dermatitis ocre o dermatitis por estasis, que se presenta por el acúmulo ya, el estancamiento de la sangre en esa extremidad por tanto tiempo, por un tiempo prolongado, que genera ya cambios en la coloración de la piel. Entonces siempre es importante consultar en estadios iniciales. Igual en los dos tipos hay abordajes terapéuticos o tratamiento, pero obviamente va a ser mucho más beneficioso en estadios iniciales como la figura superior que en estadios ya más avanzados de la enfermedad. Complicaciones importantes de esta enfermedad. Entonces, como vimos, puede haber, como en esta imagen, telangiectasias, que apenas son arañas vasculares, puede progresar ya en estadios más importantes, como varices más dilatadas, más tortuosas, edema o hinchazón, que más comúnmente llaman edema importante en la pierna, complicaciones ya finales como una úlcera venosa, que es una complicación muy importante, que no genera tanta mortalidad o tanta muerte en esas personas, pero sí genera mucha morbilidad. Eso quiere decir que no genera muy buen calidad, una muy buena calidad de vida, porque la persona, a veces estas varices generan muchos meses o más, a veces hasta en cicatrizarse y curarse. Siempre van a tener que tener mucho cuidado de no rascarse, de no golpearse, porque muy fácilmente se pueden volver a generar. Entonces siempre uno trata de evitar que lleguen a esos dos estadios. Hay cambios en la coloración, hay también la úlcera ya crónica, entonces siempre es importante valorarlo en estadios iniciales de la enfermedad y no descuidarse, como en estos tipos de úlceras que podemos ver aquí. Algún punto importante que quería recordar que a veces pasa es que una persona, una señora, un señor tienen úlceras o tienen, perdón, varices en la extremidad inferior y se llevan un golpe y empiezan a sangrar. Entonces es muy chocante para la persona ver es porque son cantidades de sangre muy importantes que se evacuan por ahí y sangran y sangran. Y también no solo para la persona, sino también para los familiares de esa persona que presentan sangrado muy importante. Entonces la recomendación que debemos hacer es, bueno, tranquilizar a la persona, tranquilizarse el familiar, agarrar en la medida de lo posible una gasa estéril, limpia, colocarse guantes igual limpios y generar una presión importante, que la persona se acueste, que lleve la pierna por arriba del tronco y generar una presión importante por unos 10 a 15 minutos de manera constante. Normalmente eso para el sangrado en la mayoría de los casos. De igual manera, generar esa presión importante después de esos 10 a 15 minutos y después consultar al servicio de salud, que su médico pueda valorarlo y dar recomendaciones si ocupa ya cauterizar o generar una oclusión de esa vena que está sangrando para evitar el sangrado. Entonces siempre es importante, la recomendación es elevar la pierna, tranquilizarse y generar una presión constante. Bueno, espero que esta charla les haya gustado. Como bien saben, pueden seguirnos en Píldora Médica, en Instagram, en Facebook. Ahora estamos subiendo las charlas que damos a YouTube. Igual si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, pueden escribirnoslo por un mensaje privado, si gustan, al correo electrónico, o pueden hacer una pregunta aquí de igual manera. De igual manera, si quieren que hablemos de algún tema en específico, alguna charla, alguna recomendación que les gustaría darnos,
o algo en que podamos mejorar, les agradeceríamos mucho y espero verlos próximamente.